Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Pues aquí les tengo este video para explicar el tema 9, que es integración por fracciones parciales. Muy bien, este método de integración por fracciones parciales lo vamos a utilizar cuando tengamos en nuestra integral una división de fracciones en la cual la función del denominador tenga mayor grado que la función del numerador. Recuerden, el denominador es el que está abajo y el numerador es el que está arriba. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, en este número 1, tenemos la integral de la función que está en el numerador es x menos 8 y la función que está en el denominador es x cuadrada más x, obviamente con su diferencial de x. Entonces, ustedes pueden observar que la función que está abajo en el denominador tiene mayor grado que la función que está en el numerador. ¿Por qué? Porque el exponente de abajo es de mayor grado, es el 2, y arriba la x o nuestra variable tiene exponente 1, que es implícito. Entonces, en ese tipo de casos, vamos a utilizar el método de integración por fracciones parciales. Hasta ahorita hemos visto algunos métodos y miren, vamos a ver de qué manera podríamos tratar de solucionar por medio del método de sustitución, pero realmente no existe esa solución por este método. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Aquí les pongo en la parte media como método de sustitución. ¿Qué podemos hacer? Podemos suponernos que la función que está en el denominador es la u, ¿sí? O sea, vamos a sustituir x cuadrada más x por la u, ¿sí? Recordemos la integral en la que participa la u cuando está en el denominador. Aquí la tengo a la derecha. Es la integral, en el denominador está la u y en el numerador debe estar u'. Obviamente su diferencial de u. Al momento de integrar ese tipo de función, recordemos, está en nuestro formulario, que el resultado sería el logaritmo natural de u más c. En este caso u, estoy proponiendo que es x cuadrada más x. Pero esto debe de suceder siempre y cuando, recordemos, el método de sustitución nos indica que en el numerador debemos de tener u'. Para este caso en particular, que es u igual a x cuadrada más x, ¿cuál es la u'? La u' es 2x más 1, obviamente en dx. Entonces aquí nuestra derivada de la u es 2x más 1. ¿Qué significa? Que debería de tener en el numerador 2x más 1 con esta función original y abajo x cuadrada más x, para que se pudiera cumplir tener u' en el numerador y en el denominador u. ¿Qué sucede? Que la u', que es 2x más 1, no es la función que tenemos en este ejercicio número 1. La función es x menos 8. Entonces no tenemos su prima en el numerador. Por esa es la razón de que no se puede utilizar este método de integración por sustitución. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar este nuevo método que vamos a analizar, que vamos a estudiar, que es la integración por fracciones parciales. Bien, primero lo que tenemos que ver es que este método de integración por fracciones parciales consiste en que vamos a expresar la fracción principal, esta es la fracción original, esta por ejemplo en el inciso A, esta sería mi fracción original. F de x, cualquier función, que nuestra raya de división entre x más a por x más b, donde x más a es un binomio que multiplica el otro binomio que es x más b. Obviamente esta función es la que deberíamos estar integrando con su diferencial en x. Entonces, si tenemos este tipo de situaciones, lo que vamos a hacer es, de acuerdo a este método, vamos a dividir en fracciones parciales. Estos dos denominadores, más bien este denominador que se compone de dos factores, lo vamos a expresar en dos términos. Uno de ellos lleva uno de los factores en el denominador, por ejemplo, x más a, y el otro término lleva en el denominador el otro factor. ¿De qué estoy hablando de factores? Del denominador original. El denominador original tiene dos factores diferentes, ustedes se fijan.
es x más a, es un factor, o sea, es un binomio, y el otro factor es x más b. Les voy a conformar dos fracciones parciales como términos, mientras que son separados con un signo de más o menos, en el que cada uno de ellos va a llevar uno de esos factores iniciales. ¿Qué vamos a poner en numerador? Variables que desconocemos. La a, que hasta ahorita no sabemos cuál sea su valor, y en el segundo término, la b. Esto es, en el inciso A nos dice que son lineales distintos, los factores son lineales distintos. Observemos este denominador. Tenemos x más a es una función lineal. ¿Por qué? Porque el exponente de la x es 1. Y en x más b también la x del exponente es 1. Por lo tanto, estas dos funciones son lineales. ¿Sí? Entonces, estos dos factores que están en el denominador son lineales. Por eso están en este caso de lineales distintos. Obviamente son distintos porque uno lleva A y el otro lleva B. ¿De acuerdo? Entonces, si son lineales distintos en el denominador, si en el denominador tenemos factores lineales distintos, vamos a conformar dos fracciones parciales. ¿Ok? Una fracción parcial donde el denominador va a ser el primer factor y en el siguiente término, otra fracción parcial donde el denominador es el segundo factor. ¿De acuerdo? Entonces, otra forma en que vamos a encontrar este tipo de integración va a ser cuando encontremos en los factores, perdón, en el denominador encontremos factores lineales repetidos, como en este caso, en el segundo, en el inciso B. Aquí en este caso tenemos x más a, es un binomio, claro, pero la x tiene de nuevo exponente 1, que es implícito, lo sabemos. Pero el momento de tener exponente 1 es una lineal. Sin embargo, este binomio está elevado al exponente 3 a la tercera potencia. ¿Qué significa esto? Que tenemos entonces como factores x más a por x más a por x más a. Entonces, aquí por eso le llamamos lineales repetidos. Aquí tenemos tres factores realmente que son lineales y como son iguales, están repetidos. Entonces, cuando encontremos este tipo de cociente de fracciones al momento de integrar, vamos a expresarlo como una descomposición de fracciones parciales. ¿Cuántas fracciones parciales vamos a hacer en este caso? Nos los va a indicar el exponente de esa función lineal que está en el denominador. En este caso, esta función lineal que está en el denominador tiene exponente 3. Y aquí lo vemos, está el cubo. Entonces vamos a conformar tres fracciones parciales, donde las variables van a ser A, B y C. Ahorita son variables, son cosas que desconocemos y es lo que vamos a tratar de encontrar. Entonces, cada fracción es un término, obviamente va separado por más o por menos, de acuerdo a la situación. ¿Y qué va a haber el denominador? Va a haber cada uno de los factores, pero en la primera fracción parcial, ese factor x más a va a ser elevado a la primera potencia. O sea, no ponemos el exponente 1. Si lo dejamos así, significa lo mismo. En el segundo término, vamos a poner el mismo factor x más a, pero elevado al exponente 2. Y en el tercer término, el mismo factor que es x más a al exponente 3. Quiere decir que este exponente inicial, el exponente que está en el cociente de fracciones, en el cociente de funciones inicial, nos va a indicar ese exponente cuántas fracciones parciales vamos a representar como términos y en su denominador vamos a poner este factor y tantas veces lo vayamos indicando hasta llegar al exponente 3. En el primer término lo ponemos con exponente 1, en el segundo término lo ponemos con exponente 2 y en el tercer término con exponente 3. Si el factor lineal repetido fuera repetido, por ejemplo, con un 2, es decir, al cuadrado, un binomio al cuadrado, entonces haríamos solamente dos fracciones parciales, dos términos como fracciones parciales. Entonces haríamos nada más hasta b entre x más 2 al cuadrado.
Si el factor, el que está en el denominador, el factor lineal repetido, tuviera un exponente 4, es decir, elevado a la cuarta potencia, entonces tendríamos que hacer 4 fracciones parciales como términos, ¿sí? Donde, semejantes a estos, donde el cuarto término sería en el numerador la variable d, entre, vamos a poner como denominador x más a elevado a la cuarta potencia. Claro, esto aquí estoy hablando de x más a porque es el ejemplo que tengo. Estamos hablando de aquí de un binomio al cubo, yo lo considero como un binomio a la cuarta, por eso estoy considerando que vamos a poner el denominador x más a la cuarta en el último término. Claro que este binomio va a depender de lo que nos dé el problema, ¿ok? En cuanto a los cuadráticos distintos, es otra forma que podemos encontrar, otro tipo de expresión de una fracción de dos funciones, una en el numerador y otra en el denominador. En el denominador podemos encontrar ese tipo de expresión, donde son dos factores, uno con 3 términos y el otro con 2 términos. Entonces esto lo vamos a descomponer en dos fracciones parciales, donde el denominador de la primera fracción va a ser el primer factor y el denominador de la segunda fracción, segundo término, va a ser el segundo factor. ¿Qué vamos a poner en numerador? Vamos a poner una ecuación lineal. Vamos a poner ax más b y en el otro término cx más d, donde no vamos a conocer tanto a, b, c y d. Claro, dentro del desarrollo vamos a encontrar esos valores. En el último caso, cuadráticos repetidos. Es semejante, se aplica tanto el c como el b. Podemos tener en nuestra integral una función en el numerador entre una función, un trinomio en este caso, pero está elevado al cuadrado. O es decir, que este trinomio está repetido, pero es una cuadrática, por eso llamamos cuadrático repetido. Es una cuadrática y está repetido en dos ocasiones, porque está el exponente 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, como es un cuadrático, en los numeradores va a ir las lineales. Una función lineal, ax más b, en el primer término, en el segundo término, cx más b. ¿Por qué? Porque es cuadrático y así se soluciona como representando a lineales. En el primer término, en el denominador, vamos a poner el primer factor, bueno, es decir, el factor con exponente 1, y en el segundo término, el mismo factor con exponente 2. Por eso les decía que es semejante, se aplica tanto el C como el B, porque es repetido. Como es repetido, se hace semejante a lineales repetidos, en lo que los factores se van repitiendo y se va poniendo el exponente diferente hasta llegar al exponente que indica la ecuación inicial. Obviamente en el denominador, perdón. Entonces, en esta última, como son cuadráticos repetidos, hacemos lo que corresponde en cuanto a la cuadrática, que en el numerador lleva ecuaciones lineales, ax más b, en el siguiente término cx más d, y abajo repetimos el factor en el denominador, primero con exponente 1, y en el segundo término, el denominador con exponente 2. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las formas que pudiéramos encontrar en los denominadores de nuestras funciones originales. ¿Sí? Arriba podemos tener cualquier función, pero en el denominador podemos encontrar este tipo de expresión. Ahora, para llegar a esto necesitamos recordar nuestros productos notables. Sí, en otras ocasiones ya los hemos trabajado al momento de integrar, pero ahorita es un buen momento para hacer un repaso. ¿Por qué? Porque pudiéramos encontrar que en lugar de tener aquí, por ejemplo, x más a por x más b, encontremos no sé, 3 términos con término común, que de tal manera que lo podemos factorizar, o podemos encontrar un trinomio cuadrado perfecto, el cual lo podemos factorizar a un binomio cuadrado, o un trinomio cuadrado imperfecto, el cual lo podemos factorizar a un binomio a un par de binomios con términos comunes. Bueno, o sea, para no hablar tanto, de que les muestro esta diapositiva que les preparé,
donde hacemos un pequeño repaso de los productos notables. Yo sé que muchos de ustedes ya se acordaron, pero bien, vamos a dar un pequeño repaso. Si yo tengo, por ejemplo, el denominador esto, 4x cuadrada más 3x, tengo esta expresión. Para poder conformar mis fracciones parciales necesito factores en el denominador. Entonces, esto lo voy a representar, este binomio lo voy a representar como factores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el término común, que es x, y pongo paréntesis que multiplica 4x más 3, cierro paréntesis. Voy a tener el factor x y el factor 4x más 3. Entonces ya puedo conformar mis fracciones parciales. Una fracción parcial con este factor x y otra fracción parcial con este otro factor que es 4x más 3. De igual forma, si tenemos en la expresión original, en nuestra integral, en el denominador, acuérdense, estoy hablando de denominadores. En el denominador tengo un binomio cuadrado perfecto como este, que es x cuadrada más 8x más 16, es un binomio cuadrado perfecto, ustedes lo están observando. Entonces, yo ocupo que sean factores en el denominador. Entonces, este binomio cuadrado perfecto lo puedo expresar como un binomio al cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde proviene ese binomio cuadrado perfecto? De multiplicar este binomio por sí mismo. O sea, el binomio al cuadrado. Y al tener esto, ya puedo tener entonces la forma de aplicar el hacer fracciones parciales. Aquí también les dejo el binomio cuadrado imperfecto, un ejemplo, en el cual podemos conformar dos factores, o sea, dos binomios que se están multiplicando, donde hay un término común. Y asimismo, podemos encontrar en el denominador, en la función del denominador, una expresión como esta, la última, que es x cuadrada menos 49, que realmente es una diferencia cuadrada, si ustedes lo observan, porque la x al cuadrado y el término independiente también es un cuadrado, es el resultado de un cuadrado. Entonces, esta expresión, diferencia de cuadrados, se puede expresar como la multiplicación de binomios conjugados. ¿Sí recuerdan todo esto? Bien, entonces hay que darle un pequeño repaso a este tipo de expresiones, que cómo los podemos expresar a través de sus productos. Porque los productos es lo que vamos a tener que ocupar para representarlos en el denominador y de ahí sacar nuestras fracciones parciales. Me regreso a la diapositiva para que ustedes puedan observar de nuevo. Si tengo en el denominador lineales factores, lineales distintos, entonces observen que son factores, ¿sí? Igual en repetitivos, aquí es un factor al cubo. Puedo tener el binomio al cuadrado, ¿sí? Entonces, en los denominadores ocupo factores. Por eso el repaso de los productos notables. Vayamos a un ejemplo. Tenemos este ejemplo número 1, que es la integral. Fíjense, tenemos una fracción de funciones donde en el numerador tenemos x menos 8. En el denominador tenemos x cuadrada más x. Claro, si de modo que tenemos la integral, tenemos nuestro diferencial. Recuerden que van siempre juntos. Y nuestra variable es x, pues el diferencial es en x. Muy bien, entonces recuerden, para aplicar este método de fracciones parciales, necesito tener el denominador, necesito tener factores. Entonces, este denominador x cuadrada más x, lo puedo expresar como un factor. Lo voy a expresar de esta manera. X se multiplica a x más 1. Hacemos la multiplicación y claro que este resultado es x cuadrada más x. Entonces, aquí lo que voy a hacer es ahora expresar mis fracciones parciales. Recuerden, tenemos que poner para cada factor una fracción, ¿sí? Empezamos con la variable a, cuyo denominador va a ser un factor, más el siguiente término, que va a ser una fracción, también una fracción, donde el denominador es el siguiente factor, que sería x más 1. Y lo expresamos de esta manera. Este factor x lo ponemos en el primer término y el factor x más 1 en el segundo término, donde en el numerador los numeradores van a ser tanto a como b, en uno a y en el otro b. Eso los desconocemos hasta ahorita y es lo que vamos a buscar para expresar finalmente mi función inicial que se está integrando.
la voy a terminar expresando como dos integrales de funciones más sencillas. O sea, esta integral la voy a expresar finalmente, después del proceso que vamos a hacer, como la integral de a, que ya vamos a tener el valor de a, entre x, diferencial de x, más la integral de b, donde ya vamos a tener el valor de b, entre x más 1 con su diferencial. Bueno, para eso vamos a tener que encontrar los valores de a y b. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos la suma de fracciones con distinto denominador? Y recordemos, aquí puse un ejemplo muy sencillito para recuperar ese conocimiento, donde pongo un medio más un tercio. Si ustedes observan, son dos fracciones y tienen denominadores diferentes, como en nuestro caso. El tener aquí el denominador x y acá el denominador x más 1 significa que son denominadores diferentes. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de suma con fracciones de denominadores distintos? Ponemos nuestra raya de división y decimos 2 por 3. Entonces, generalmente, cuando son números, ponemos el número 2 por 3 es 6. En nuestro caso, vamos a poner x por x más 1. ¿Sí? Es lo mismo, se está multiplicando. En el ejemplo numérico, en el ejemplo azul, entonces tenemos aquí 2 por 3. Ya muchos ya se acordaron que es, ¿cómo se hace? Dicen, bueno, lo que se hace aquí es multiplicar en cruzado. Multiplico el 3 por 1 y lo señalo, o sea, lo expreso, más el 2 por 1. Se multiplica en cruzado. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Tengo x, x y x más 1. Entonces, esta x va a multiplicar a la b. Aquí tengo bx. Y este x más 1 va a multiplicar a la a. Y aquí tengo a por x más 1. ¿Ok? Es una de las formas de resolver ese tipo de sumas de fracciones con distinto denominador. Hay otra forma, ¿verdad? Que es, si tengo x por x más 1, lo comparo con x, digo, ¿qué factor me falta? Aquí tengo x, ya tengo x por x más 1. Ah, pues me falta x más 1. Pues voy a multiplicar la a por ese x más 1. Y lo expresamos. Lo más. Comparo de nuevo estos dos factores con lo que tengo en la siguiente fracción, en la siguiente fracción. Comparo y veo que tengo x, y acá tengo x por x más 1, me falta la x. Entonces la x la voy a multiplicar por b y la expreso. Que es lo mismo que tenemos en el ejemplo numérico. Bien, vamos a continuar. Entonces, ya una vez teniendo esto, voy a hacer la multiplicación de a por x y a por 1. Voy a aplicar la ley distributiva. Quedándome entonces de esta manera el numerador, ax más a más bx. El denominador queda igual. Y ahí no vamos a mover nada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es conmutar o mover el bx al lugar de la a para que queden juntos los términos que llevan la variable x, quedándome de esta forma. Ax más b, ax más bx más a. El denominador dijimos que va a quedar todo igual, ahí no vamos a mover nada. ¿Para qué quiero hacer esto? Porque necesito ahora los términos que tengan la variable x. Los voy a conjuntar y voy a sacar término común. Y entonces me quedaría expresado de la siguiente forma. A más b multiplicado por x. Entre paréntesis, a más b. Porque aquí están ax más bx, saco factor común la x y me queda expresado de esta manera. Paréntesis, a más b. Es un binomio a más b y la x está multiplicando a ese binomio. Y la a que tengo que afinar, que no tiene que no tiene la x, o sea, término independiente, aquí está expresada. Si ustedes recuerdan, todo esto empezó con esta función inicial, con esta expresión con esta expresión que es una fracción de funciones. Entonces, todo eso es una igualdad, por lo tanto, expreso aquí esta fracción inicial igual a la fracción a la que llegué en el último, ya al final, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a hacer esto? Como ustedes ven, esto es una igualdad. Aquí está el signo de igual. Y eso fue lo que propusimos de inicio, que es una igualdad.
Entonces, el denominador sabemos que es exactamente igual. Ahí no hay ningún problema. Vamos a trabajar con los numeradores. Vamos a hacer para que esta igualdad permanezca, vamos a tener que hacer que x menos 8 sea igual a este binomio a más b multiplicado por x más a. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener que trabajar y encontrar los valores de a y b. Para esto, entonces, identificamos los términos que tienen la variable x y los vamos a igualar. Y vamos a identificar los valores, los términos independientes y los vamos a igualar. En este caso, los términos que tienen la variable x es x, lo voy a igualar a más b por x. ¿Por qué? Porque recuerden que el numerador tiene, este numerador verde, de la fracción verde, tiene que ser igual al numerador de la fracción en negro, ¿sí? Entonces, el término que tiene x debe ser igual al término que tiene x. Por eso, entonces, construyo esta ecuación. X va a ser igual a más b por x. ¿Sí? O sea, las x deben ser iguales. Y también, en el otro caso, los términos independientes. Menos 8 debe ser igual a la a. Entonces la construyo, menos 8 es igual a. En este caso, estamos conformando dos ecuaciones. Esta es una, la color moradito, la está encerrada en color morado y la otra encerrada en color dorado. Son dos ecuaciones. Decimos que hay dos incógnitas. ¿Por qué? Porque en la primera tenemos a más b, tenemos dos incógnitas. Y en la segunda, aunque nada más se ve la a, sabemos que implícitamente podemos tener más 0b. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 0b. ¿Por qué? Porque 0 por b es 0. Entonces, por eso decimos que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos trabajar esto, despejar y sustituir para encontrar los valores tanto de a como de b. En este caso, ya en la ecuación que está encerrada en color dorada, ya tenemos ahí directamente el valor de a, que es menos 8. Entonces ya va a ser más sencillo. Trabajemos entonces con la otra ecuación. Tenemos entonces que en esta ecuación, la x del lado derecho está multiplicando, pasa al lado izquierdo dividiendo. Quedándonos entonces de esta manera, x entre x igual a la a más b. Pues sabemos que cualquier número dividido entre sí mismo es igual a la unidad, ¿verdad? Entonces, ya pongo aquí el desarrollo y tenemos que x entre x es igual a 1, la a está sumando, pasa al lado izquierdo restando, y también de una vez sustituyo el valor de la a, que tenemos que el valor de la a es menos 8. Entonces aquí tengo 1 menos, este menos es de aquí de la a, y sustituyo el valor de la a, que es menos 8. Quedándome entonces que b es igual a 9. ¿Ok? Ya tenemos ahí el valor de la b. Y ya tenemos entonces el valor de la a inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el valor tanto de a como de b. ¿Qué sucede ahora? Esta expresión que tenemos aquí en medio de nuestras fracciones parciales, ya las podemos entonces escribir con los valores de a y b. ¿Están de acuerdo? Pero igual vamos a ponerlo, ¿sí? Recordando que esos dos son los que voy a trabajar ahora. Lo que es la función, la expresión inicial, lo que es la fracción inicial, debe ser igual a estas dos fracciones, pero ya puedo poner los valores de a y de b. ¿Sí? Eso es lo que voy a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, habíamos dicho que esta función viene del problema a resolver de integración. Por lo tanto, ya voy a expresar mi integral de esta función con su diferencial. Debe ser igual a la integral de esta fracción parcial, pero ya con el valor de la a y su diferencial, más aquí también la integral con su diferencial, por supuesto, tomando ya el valor de b que habíamos encontrado, quedándonos de esta manera. ¿Ok? Entonces, nuestra función inicial que teníamos, siendo esta que está aquí en verde, acompañado de su integral y obviamente de su diferencial en x, la vamos a poder expresar ahora como esta fracción parcial con el valor de a que encontramos, que es menos 8, más otra integral
de esta fracción parcial que habíamos encontrado con el valor de b, que es 9. Si ustedes observan, ahora tenemos que la fracción inicial de funciones la podemos expresar como estas dos integrales, que son más sencillas. Si ustedes ven el formulario, vamos a ver que al momento de integrar 1 en x de x, este nos resulta el logaritmo natural de x. Vean su formulario, por favor. Entonces, sabemos bien que aquí este menos 8 lo podemos sacar del integral porque es una constante, y asimismo el 9. Al momento de sacar el 9, nos queda entonces 1 sobre x más 1. Y 1 sobre x más 1, al integrarlo, sería el logaritmo natural de x más 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. La primera fracción parcial lo integramos, nos queda menos 8, logaritmo natural del valor absoluto de x, porque estamos integrando, más 9, o el logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. Como ya integramos todo, agregamos nuestra constante. Entonces, este integral que teníamos inicialmente, que no podíamos resolver con los métodos que habíamos visto hasta la fecha, ya podemos resolverlo aplicando este método. ¿Cómo le vamos a hacer? Poniendo fracciones parciales que signifiquen lo mismo que la fracción original. ¿Sí? Pero como no conocemos cuál será A y cuál será B, pues tenemos que hacer el procedimiento adecuado para calcular. Aquí les dejo entonces este problema paso a paso para que lo puedan repasar una y otra vez en lo que ustedes consideren necesario, y si tienen alguna duda, por favor me lo dejan saber. A continuación les voy a poner otro ejemplo, donde ya no me vuelvo paso a paso, dejo señaladas las cosas, planteo toda la problemática y solución en la misma diapositiva que les muestro enseguida. Tenemos ahora este ejemplo, la integral de x más 2 en el numerador, en el denominador x más 1 al cuadrado. Si ustedes observan, este denominador corresponde a factores lineales repetidos. ¿Sí? Aquí se los puse arriba. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver esto? Vamos a conformar tantas fracciones parciales como nos indique el exponente de este denominador. Entonces, el exponente de este denominador es 2. Vamos a componer entonces dos fracciones parciales que los vamos a considerar como términos. ¿Sí? Entonces, aquí está abajo, aquí los puse, x más 2, esta función original. Vamos a olvidar un poquito ahorita del integral, del diferencial. Vamos a trabajar para encontrar las fracciones parciales, de cómo podemos expresar esta función original o este cociente de funciones original. Entonces vamos a expresarlo así. La primera fracción parcial en el numerador es a, y la siguiente fracción parcial son términos, recuerden, va aquí un signo de más. El siguiente fracción parcial en el numerador es una b. Bien, entonces, ¿qué pasa con los denominadores? Como son lineales repetidos, vamos a empezar con x más 1 al exponente 1, y en la siguiente fracción, en el denominador ponemos x más 1 al cuadrado, y hasta ahí llegamos. Recuerden que si son repetidos, se van a hacer tantas fracciones parciales como nos indique el exponente de ese denominador. Aquí nos indica 2, son nada más dos fracciones parciales. Y se empieza con exponente 1 y se termina hasta llegar al exponente que nos indica ese binomio que está inicialmente en el denominador. Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Semejante al problema anterior. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una suma de fracciones con denominadores diferentes. Se resuelve igual. Entonces ponemos aquí el máximo factor, que va a ser x más 1 al cuadrado. Y entonces vemos que comparamos este con este denominador. Sabemos que nos falta multiplicar por otro x más 1. Entonces la a se va a multiplicar por x más 1. Comparamos el siguiente término, este denominador con el denominador de la b, y son exactamente igual. Entonces, como son iguales, la b la dejamos igual. Ya no se multiplica por nada la b. Aquí vamos a solucionar, aplicar la propiedad distributiva, donde dice que la a multiplica este binomio. Entonces, a sería a por x
más A por 1. Aquí está expresado A por X más A. Y la B lo dejamos igual. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora voy a conjuntar, voy a poner juntos los valores que son independientes, o sea, que no tienen la variable X. Entonces voy a dejar AX, pues, observamos en este caso es distinto al problema anterior. En el problema anterior teníamos varios términos con la variable X, aquí solamente tenemos uno, que es AX. Sin embargo, tenemos dos términos que no tienen la variable X, entonces los vamos a encerrar en un paréntesis. Bien, entonces recordemos que esto último es igual a esta expresión que tenemos inicialmente en color verde, a esta fracción. ¿Sí? Entonces vamos a escribirla. Esta fracción debe ser igual a eso último que obtuvimos. Aquí está. Vamos a hacer lo mismo. ¿En qué consiste esto? Entonces vamos a hacer que, como a conservar la igualdad. Si vamos a hacer que se conserve la igualdad, tenemos entonces que los denominadores son iguales. Por lo tanto, vamos a trabajar con los numeradores. Vamos a hacer que los numeradores sean iguales para que permanezca esta igualdad. ¿Qué haremos entonces? Vamos a construir que las X sean igual a las X, o sea, de cada uno de los lados, y entonces conformamos la ecuación X es igual a AX. Y en cuanto a los términos independientes, en el color verde, la función de color verde es el 2, y en la función de color negro es A más B. Entonces hacemos la igualdad, 2 es igual a A más B. Entonces, una vez más tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Sí, recuerden, aquí es A más perdón, A por X. Podemos considerar que tenemos por más 0BX. ¿Sí? O sea, realmente son dos incógnitas. Bien, aquí entonces despejamos la A. Esta X está multiplicando, pasa dividiendo y encontramos que la A es igual a 1. Aquí ya encontramos el valor de A. Ahora nos falta encontrar el valor de la B. Entonces despejamos y sustituimos. Despejamos el valor de B, sustituimos el valor de A y encontramos que B también es igual a 1. Regresamos entonces a esta expresión. Aquí la ponemos de nuevo y ahora vamos a sustituir el valor de A en esta fracción parcial y el valor de B en esta fracción parcial. Así tal cual como están. Y una vez que lo sustituimos, una vez agregamos nuestra integral y nuestro diferencial. Aquí está, como originalmente es nuestro trabajo, la función original aquí está. Es la integral de x más 2 entre x más 1 al cuadrado con su diferencial en x. Entonces, ahora eso lo podemos expresar como la suma de dos integrales que son de fracciones. Que son sí, de fracciones, funciones en fracción. Entonces, ¿de dónde tomamos esto? De aquí, de esta expresión. La A lo sustituimos por su valor, que es 1, y x más 1 lo pusimos como corresponde ahí en el denominador. Ponemos su integral y su diferencial. En el siguiente término, que corresponde al valor de b, el valor de b también es 1. No obstante, el denominador es x más 1 al cuadrado. Tengan cuidado con eso. Lo ponemos igual, x más 1 al cuadrado, y la b vale 1. Ya conformamos nuestras dos integrales, que son ahora mucho más sencillas que la integral inicial. Recordemos entonces que ese tipo de integración de 1 entre x más 1 es el logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. Sin embargo, esta otra, la otra función, que es 1 sobre x más 1 al cuadrado, o bien esta fracción teniendo el denominador al cuadrado, no lo podemos integrar como un logaritmo natural, no de ninguna forma. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural nos indica que el exponente de las x es 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerlo en el numerador, como ya lo hemos trabajado, y al ponerlo en el numerador, como tiene exponente 2, sube con exponente negativo. Aquí lo expreso en el numerador con exponente negativo. ¿Cómo se integra eso? Como la base de la integración. Se le suma 1 al exponente y ese nuevo exponente lo vamos a ocupar para dividirlo, para dividir esa expresión.
que lo puse aquí abajo. Este logaritmo pasa igual. Entonces la integral se convierte ahora, lo vamos a integrar a este exponente menos 2, le sumamos 1, y este nuevo exponente lo pasamos a dividir, que sería el denominador de esta expresión. Como ya tengo todo integrado, entonces ahora agregamos la constante. Ya nada más nos resta solucionar este menos 2 más 1 que está en el exponente y este menos 2 más 1 que está en el denominador. Si ustedes observan, el menos 2 más 1 nos da menos 1, ¿sí? Entonces, nos quedaría x más 1 a la menos 1. Pero como no debemos dejar resultados con exponentes negativos, esta x más 1 lo vamos a expresar en el denominador. Lo pasamos al denominador y por lo tanto ese menos 1, ese exponente menos 1, ya cambia a exponente 1. Ahora, en cuanto al denominador, menos 2 más 1, nos va a quedar como denominador menos 1. Entonces el 1 no lo ponemos, pero el signo sí. Como es menos 1, lo multiplicamos por este más, entonces se convierte en signo menos. Quedando entonces como solución logaritmo natural del valor absoluto de x más 1 menos 1 entre x más 1 más nuestra constante. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es observar a qué caso corresponde para poder conformar nuestras fracciones parciales con variables A, B, C, de acuerdo a el caso que se refiera, encontrar sus valores de A y B, y entonces conformar nuestras integrales más sencillas, sustituyendo sus valores de A y B. Bien, entonces déjenme avanzar con los indicadores que tengo ahí. Y para esto les vuelvo a repetir entonces las indicaciones que nos da este método de cómo lo debemos de trabajar. Ya lo habíamos visto en diapositivas, únicamente para recordar que lo que vamos a hacer con esta metodología es observar los denominadores de la función original en la integral original. ¿Sí? Los denominadores hay que checar si son lineales distintos, se trabaja de esta manera. Si son lineales repetidos, se trabaja de esta manera. Recuerden, si el exponente aquí es 3, son 3 términos y los exponentes van aumentando. No se pone x más a, por x más a, por x más a, no. Es x más a, en el siguiente denominador es x más a al cuadrado, en el siguiente término el denominador es x más a al cubo. ¿Sí? Ahí tengan mucho cuidado. Y entonces los cuadráticos distintos, pues ya sabemos que son dos factores. En el primer término, el primer factor, en el segundo término, el segundo factor. Y cuando son cuadráticos repetitivos, entonces igual hacemos que como es repetitivo, en el primer denominador se pone el exponente 1 y en el segundo denominador exponente 2. Bien, entonces, con con esta explicación que les acabo de dar, que espero que les sirva mucho, podemos entonces solucionar este laboratorio de algunos ejercicios que están muy sencillos. Y aquí en este caso no tenemos en los denominadores, ustedes observan, todos los denominadores, ya tenemos los factores. No tenemos ninguna expresión en la cual tengamos que factorizar. Recuerden que vimos ya, hay un repaso de los productos notables. Pero bueno, en cualquier momento que nos topemos con algún problema en el que tengamos en el denominador términos que tengamos que factorizar, pues recordemos los productos notables y con eso los solucionamos. Muy bien, chicos, hasta aquí es la explicación entonces de este método que es integración por fracciones parciales. Espero que se encuentren muy bien y cualquier duda, aquí estoy para servirles. Les veo. Saludos a todos, que se encuentren bien. Bye.